Le titulé al tema de esta noche los requisitos para conocer a Dios. La semana pasada empezamos uno de 3 temas sobre el conocimiento de Dios y dijimos que íbamos a dividir el tema del conocimiento de Dios en 3 partes. Número 1, en qué consiste el conocimiento de Dios. La primera parte fue la que vimos la semana pasada y vimos que conocer a Dios es lo que la Biblia llama, vimos Juan 17:3, que donde Jesús explica que la vida eterna consiste en que conozcamos a Dios, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Explicamos que la vida eterna es un estado y una calidad de vida plena, gozosa, bendecida, que surge de una relación cercana con Dios, y que esa relación con Dios, esa relación donde estamos conociendo a Dios, es lo que le da sentido, valor y propósito a nuestra vida. Vimos que conocer a Dios es la meta más alta y el verdadero propósito de la vida humana, por lo que debe ser nuestro fin principal y nuestro objetivo primario. Y obviamente también vimos estos pasajes donde Pablo en Efesios ora para que el Padre nos envíe al Espíritu Santo en forma de sabiduría y de revelación, para que nos revele a Cristo y podamos conocerle más. Explicamos que en el antiguo pacto conocer a Dios era directamente tener una relación con el Dios del pacto, con Dios Padre que había dado las leyes a Moisés, pero que en el Nuevo Testamento, como estamos en el nuevo pacto, la manera de conocer a Dios es a través de Cristo, y que ahora el Señor del pacto es Cristo. Y vimos también en Efesios 4:13 que el objetivo de la iglesia es que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Entonces explicamos que conocer a Dios, que el conocimiento de Dios consiste primero en conocer quién es Él, su carácter. Y explicamos que conocer su carácter tenía que ver con conocer sus atributos, con tener una relación cercana con Él, con conocer principalmente lo que debemos de conocer es su justicia, por la cual pues nosotros somos pecadores y no podemos tener una relación con Él. Pero también es conocer su amor por medio del cual envió a su Hijo para poder reconciliarnos con Él, para que pudiésemos volver a tener una relación con Él. Y hay muchos otros atributos, ¿verdad? Que no entramos en detalle porque no era el objetivo de este tema, pero está su eternidad, su omnisciencia, su omnipresencia, su omnipotencia, su inmanencia, su trascendencia y muchos otros. Pero eso es la primera parte de lo que consiste el conocimiento de Dios, conocer su carácter, conocer quién es Él. Pero no solamente eso, también vimos que significa conocer lo que hace, conocer sus obras. Y conocer sus obras, vimos que Él hizo muchas cosas en el Antiguo Testamento para mostrar quién Él era, ¿verdad? Aún sus juicios, Él dijo, para que sepan que yo soy el Señor. Cuando Él envió las plagas de Egipto, el objetivo era que Faraón y los egipcios supieran que Él era Dios y no los ídolos que ellos adoraban. Por eso cada una de las plagas atacó cada uno de los dioses que habían en Egipto. Y también vimos que conocer a Dios significa conocer sus planes, y que Efesios nos mostró cuál es su plan principal, que es darle a Cristo el gobierno sobre todas las cosas, y que en todo Cristo tenga la primacía o la preeminencia. Pero lo maravilloso es que dentro de ese plan estamos incluidos nosotros como parte de la herencia que el Padre le va a dar a Cristo y que va a compartir con nosotros, porque hemos sido llamados a ser su iglesia, la cual es su cuerpo, la cual es como su esposa de alguna manera metafórica, ¿verdad? Entonces, conocer sus planes es conocer que Cristo va a venir a reinar en esta tierra y que Él va a tomar a la iglesia para reinar con Él. Y por último, conocer a Dios también significa conocer sus palabras, y explicamos que las palabras de Dios están registradas en las Sagradas Escrituras, pero conocer las palabras de Dios no significaba solamente conocer el contenido de la letra, no es conocer solamente lo que está escrito, sino conocer lo que significa. Y vimos muchos pasajes como Cristo, interactuando con los fariseos, les decía que el objetivo de escudriñar las Escrituras era que lo pudieran descubrir a Él, que pudieran aprender de Él, que pudieran encontrarlo a Él, que pudieran entender y conocer su tiempo, que pudieran saber cómo aplicar la justicia, la misericordia y el amor. De nada les sabía
solamente establecer reglas, sino los estaban llevando a su vida práctica. De nada les sabía leer la Biblia para vivir una vida que quisiera impresionar a los demás, porque leer la Biblia a lo que les debía de llevar era a tener una relación con Dios y a querer agradar y glorificar a Dios. Entonces, nos centramos en eso y el tema de esta noche vamos a ver 7 requisitos que la Biblia nos muestra para conocer a Dios. A todos se les ha dado Dios a conocer a través de la naturaleza como Dios. Todos los seres humanos conocen a Dios como Dios. Todo ser humano en su conciencia, cuando siente una sensación de culpa, cuando infringe una ley de Dios, está conociendo algo de Dios que le está diciendo: no te diseñé para esto. Todos los seres humanos, cuando llegan y ven la naturaleza y ven los árboles y ven el mundo que nos rodea, están dándose cuenta de algo de Dios, de que hay un diseñador inteligente detrás de todo lo que existe. Sin embargo, conocer a Dios como Dios no es lo mismo que tener una relación con Él, que conocerlo como Padre. Entonces, los requisitos que vamos a enseñar en esta noche se basan más en cómo conocer a Dios o cómo tener una relación con Dios, cómo conocerle no solamente como Dios, sino como nuestro Padre y como nuestro Dios en el sentido de un Dios que está con nosotros, que se relaciona con nosotros, que está en medio de nosotros. Vimos que hay 3 características del Señor como Señor del pacto, que uno es su soberanía. Él es soberano y controla todas las cosas. El segundo elemento es su autoridad. Él ha dado mandamientos no para ser cuestionados, sino para ser obedecidos. Y vimos también su presencia con nosotros, su cercanía a nosotros. Él ha dicho: yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo habitaré en medio de ellos, yo me acercaré a ellos. Y Dios estuvo en medio de Israel en el desierto en forma de nube, con Noé en forma del arca, con Abraham en forma de los altares, en diferentes formas, con Israel en el tabernáculo, con David y con Salomón en el templo. Luego estuvo en medio de la tierra cuando Jesús estuvo en la tierra, y hoy está con nosotros a través de su Espíritu internamente en su iglesia. Entonces, ¿cómo conocer a Dios? Tiene que ver con qué requisitos necesitamos para poder crecer en ese conocimiento de Dios. Y quiero aquí que empecemos leyendo Mateo 22:37, el primer requisito para conocer a Dios. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pues dice, es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Lo importante de este pasaje es que el amor al Señor, la relación con el Señor, tiene que incluir cada parte de nosotros, tiene que incluir el corazón, y eso habla de devoción, tiene que incluir el alma, y eso habla de emociones, y tiene que incluir la mente, y eso habla del intelecto, de la voluntad. Entonces, el amor al Señor debe de incluir todo nuestro ser para poder conocer a Dios, para poder crecer en la relación con Dios. Necesitamos amar a Dios. Ahora, ¿cómo podemos amar a Dios? Eso sucede automáticamente cuando nacemos de nuevo. La Biblia dice que en esto conocemos que hemos nacido de Dios, en que amamos a Dios. Entonces, en el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, el Espíritu Santo entra en nosotros, aviva nuestro espíritu, nos da una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza ya ama a Dios. Entonces, de alguna manera, este primer requisito, amor por Dios, podríamos también llamarlo haber nacido de nuevo. Nadie puede conocer a Dios en una relación cercana con Él si no ha nacido de nuevo, es decir, si no ha puesto su fe en Jesús para salvación. Vayamos a Juan 5, del 39 al 42. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros.
Jesús les está diciendo y está exponiendo que ellos leen las Escrituras, pero no lo encuentran, no pueden conocerlo. Eso no los lleva a tener una relación con Cristo, y la razón la muestra el versículo final, la razón por la cual ellos no pueden conocer a Dios a través de su lectura de las Escrituras es porque no tienen el amor de Dios en ellos. Jesús les está diciendo y les dice, la razón es que ustedes no tienen el amor de Dios en vosotros. Entonces hay un requisito de amar a Dios, de haber nacido de nuevo para poder encontrar a Cristo en las Escrituras. Efesios 1:18 dice, mi oración es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de vuestro llamamiento. Lo que quiero enfatizar aquí es que el conocimiento de Dios no es un conocimiento que se obtiene a través de los ojos del intelecto, de las emociones. Pablo está diciendo, quiero que lo conozcan a Él, y la manera de conocerlo a Él es que los ojos de su corazón, de la parte más profunda de su ser, de la parte que nació de Dios, de la parte que nació de nuevo, sean iluminados, que su alma conectada a su espíritu reciba el entendimiento. El conocimiento de Dios no se obtiene a través del intelecto, de las emociones, sino a través del corazón, de lo más profundo de la persona. El conocimiento de Dios es un conocimiento del corazón, es un conocimiento de amor, es un conocimiento de relación. Vayamos a Isaías 6:10. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos, y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Era un pueblo que se estaba rebelando contra Dios, y entonces, ¿qué pasaba? Su corazón se hizo invencible, y eso les impedía conocer a Dios. Si ellos pudieran oír con sus oídos y entender con su corazón, entonces vendría un arrepentimiento y vendría una sanidad, vendría vida eterna, vendría felicidad, vendría prosperidad. Pero ¿por qué no está viniendo esa bendición y esa prosperidad? Porque el corazón de este pueblo se está volviendo insensible. ¿Por qué? Porque han decidido ignorar a Dios, porque han decidido menospreciar a Dios. Entonces vemos que el primer requisito para conocer a Dios es el amor. El segundo requisito es la fe, que está de alguna manera conectado, pero obviamente aquí tanto el amor como la fe podríamos resumirlo como el nuevo nacimiento, pero veamos algunos pasajes que nos muestran claramente que necesitamos fe para conocer a Dios. 2 Timoteo 3:15. Recuerda que desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte sabiduría para salvarte por la fe en Cristo Jesús. Él ya conocía la Escritura desde niño, pero la Escritura solo le podía dar sabiduría por medio de la fe, mediante la fe, por la fe. Hay un elemento necesario de fe para que al leer la Biblia eso traiga un conocimiento de Dios. Si la Biblia se lee sin fe, si la Biblia se lee desde un ojo crítico, desde un ojo incrédulo, no va a producir conocimiento de Dios. Las Escrituras son útiles cuando se usan mediante la fe en Cristo Jesús, o por medio de la fe en Cristo Jesús. Vayamos a Hebreos 11:3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no proviene de lo que se ve. Hay cosas, digamos, en nuestro mundo lo podemos estudiar, lo que ya está criado, podemos estudiar cómo se forma, qué sé yo, cómo se producen las plantas, cómo se forma la miel, un montón de cosas las podemos estudiar por observación, por método científico, pero la formación del universo la tenemos que aceptar por la fe. Las grandes verdades fundamentales para conocer a Dios tenemos que empezar aceptando lo que Dios ha dicho y lo que Dios ha revelado. Dios ha dicho que Él creó los cielos y la tierra, entonces nosotros partimos de ahí, y desde ahí, sabiendo que es el mundo de Dios, sabemos que Él se revela a través de todo lo creado, entonces lo podemos conocer a Él creyendo por fe que Él formó el universo. Vayamos a Hebreos 11:6. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe
y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Todo el que se acerca a Dios, y de alguna manera veámoslos, todo el que se acerca a sus palabras, la escritura, debe creer que Él existe para que esa escritura le sea un medio de conocimiento de Dios. La fe es sumamente importante para conocer a Dios, la necesidad de tener devoción con Dios, la necesidad de tener fe, de creer, de tener un compromiso para con Dios. Todos estos son requisitos para pensar correctamente acerca de Dios. ¿Por qué? Porque si llegamos a la Biblia ya con un prejuicio de que Dios es malo, de que Dios es enojado, de que Dios eso, nos perdemos en la escritura. Nos topamos con un libro con el que nos vamos a surgir más interrogantes y no vamos a entender muchas cosas, pero si partimos desde las realidades de que Dios es bueno, de que Dios nos ama, de que Él nos creó con un buen propósito, y entonces desde esa presuposición, desde ese fundamento leemos la escritura, va a ser mucho más fácil entender las obras de Dios, va a ser mucho más fácil entender el carácter de Dios, va a ser mucho más fácil entender la fiabilidad de Dios y poder confiar en Él en las situaciones difíciles de nuestra vida. Por eso la vida, haber nacido de nuevo y tener la vida del Espíritu que nos produce amor y que nos produce fe, son cruciales para poder acercarse a Dios. Y por eso Pablo dice que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu. Hermanos, cuando nos acercamos a la Escritura, nos acercamos sabiendo que Dios existe, que Dios es bueno, que Dios dejó sus palabras para darnos a conocer lo que Él ama, para darnos un manual de vida, para que lo conozcamos más, porque Él decidió revelarse a sí mismo en su palabra, la cual Él inspiró por su espíritu, usando diferentes hombres en diferentes épocas de la historia. San Anselmo, un año quizá 900 por ahí, previo a Tomás de Aquino, San Anselmo dice, uno de los primeros filósofos, él dice: no estoy tratando de escalar tus alturas, Señor, mi entendimiento no es de ninguna manera igual a eso, pero anhelo comprender tu verdad de alguna manera, tu verdad que mi corazón cree y ama, pero no busco comprender para creer, creo para comprender, pero también creo que a menos que crea, no entenderé. O sea, Anselmo tiene esa concepción de que él necesita primero creer en Dios, pero que creer en Dios no le limita, y de alguna manera uno de los discípulos de él fue Tomás de Aquino, ¿verdad? Tomás de Aquino es sumamente famoso y es uno de los filósofos más importantes de toda la historia, fue doctor de la Iglesia y secretario del Papa en sus días. Pero Tomás de Aquino, una de las cosas importantes que hizo dijo, yo creo en Dios, pero creo en un Dios que, como la Biblia dice, también se ha revelado en las leyes que gobiernan nuestro mundo. Y yo voy a demostrar la existencia de Dios fuera de la Biblia, no porque yo no crea en lo que la Biblia dice acerca de Dios, sino porque creyendo en el Dios de la Biblia, sé que ese Dios puede ser encontrado aparte de la Biblia, porque la Biblia lo dice. O sea, se basa en la Escritura, se basa en lo que dice la Escritura, cree lo que dice la Escritura, y desde ahí se va al campo de la filosofía, de la epistemología, de la ética, y empieza a desarrollar grandes teorías filosóficas que han servido de fundamento. Todo lo mismo pasó con Isaac Newton y otros muchos científicos en la historia, desde la asunción que este mundo es el mundo de Dios y que como Dios es un Dios perfecto, este mundo está ordenado porque Dios lo organizó y lo ordenó, pudieron hacer ciencia creyendo en el Dios de la Biblia. Y es lo que San Anselmo pone un fundamento aquí. Quiero entender más, pero no quiero saltarme. Quiero entender más porque creo que para comprender necesito creer primero. Pero a menos que crea, no entenderé. Pero cuando ya creo, entonces empiezo a conocerte más, a comprender más tus diseños, tus planes, tus propósitos, tus enseñanzas. Y eso me da sabiduría para poder tomar mejores decisiones en mi vida y para vivir con más paz, con más gozo, con más plenitud, para cometer menos errores en la vida.
Entonces es sumamente importante entender que hay requisitos para conocer a Dios y los primeros dos requisitos que están íntimamente unidos al nuevo nacimiento son el amor y la fe. Pero vayamos a un tercer requisito. Segunda de Pedro 1, del 5 al 8. Así también vosotros poned toda diligencia en añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento pleno de Jesús, el Mesías, nuestro Señor. Si estas virtudes abundan, ustedes nunca van a estar sin nada que hacer en el verdadero conocimiento. O sea, ustedes pueden pasarse toda la vida creciendo en el verdadero conocimiento de Cristo y en el acceso a la vida eterna. ¿Cómo podemos estar diligentes o estar ocupados en conocer a Dios? Entonces viene Pedro y dice, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento. Y lo que Pedro está diciendo aquí es que solo tiene sentido añadir conocimiento si primero hemos trabajado en las virtudes de Cristo. Y eso es un peligro que se da en muchas iglesias. A veces los creyentes llegan con mucha pasión al evangelio y anhelan ser más espirituales y empiezan a estudiar y a adquirir conocimiento, pero todavía no han añadido la virtud de aprender a perdonar, la virtud de procurar la unidad, la virtud de procurar la paz, la virtud de comprender que todos tenemos diferentes velocidades en las que el Señor nos lleva, porque no todos aprendemos igual de rápido, ni crecemos igual, venimos de diferentes contextos. Entonces Pedro dice, antes de que crezcan en el conocimiento, primero a la fe añádanle virtud. Virtud, y se refiere a muchas virtudes de Cristo, pero entre las principales virtudes podemos mencionar el amor, la humildad, el perdón, la paciencia, la benignidad. Virtudes son los frutos del Espíritu, virtudes son las obras que evidencian que en la fe está viva. Edward Carnell escribe, para aprender algo de otra persona debe haber una relación personal establecida con esa persona. Así Dios revela sus mejores secretos a aquellos que más lo aman. Y aquellos que más lo aman son los que más aman a su prójimo. Entonces Dios va a compartir, va a ser más fácil adquirir el conocimiento de Dios cuando hemos estado trabajando en las virtudes. De hecho, en la Escritura vemos de que los requisitos para los maestros son principalmente cualidades de carácter. Dios no elige un maestro por su inteligencia o por su retórica o por su conocimiento de letras o por la cantidad de idiomas que sabe. No. Segunda Timoteo 3, del 2 al 7, cuando da los requisitos de alguien que va a ser un anciano, pastor o maestro, empieza con que sea irreprensible o irreprochable y termina con que sea de buen testimonio para con los de afuera. O sea, Dios no quiere que en su iglesia hayan personas enseñando que primero no hayan edificado virtudes, que primero no hayan aprendido a crecer en fe, a crecer en humildad, a crecer en amor, a tener un buen testimonio para con los de afuera. Dios primero trabajó el carácter de los discípulos antes de enviarlos. Primero trabajó con el carácter de Pedro, llevándolo 3 años a Arabia, dejándolo ciego, botándole su orgullo para luego activarlo en el ministerio. Segunda Timoteo 2, Pablo le dice a Timoteo, busca hombres fieles y enséñales a enseñar, pero no que ya sepan, que sean fieles. O sea, primero debe haber una virtud de fidelidad en ellos para luego ser entrenados para el ministerio. Santiago 3:13 dice, quien es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría. Y Santiago, todo el capítulo 3 de Santiago nos muestra que la verdadera sabiduría no es saber mucho, no es saber textos de memoria, no es saber explicar la Biblia, es primero ser pacífico, ser manso, ser humilde. Eso es lo que Dios primero está buscando, virtudes
para después añadir conocimiento. Un requisito para conocer a Dios es haber trabajado en las virtudes, haber trabajado en ser pacificadores, en ser humildes, en ser mansos, en ser perdonadores, en comprender a los demás. Primera de Pedro 5:3, Pedro le escribe a los ancianos y les dice: sean pastores dando ejemplo del rebaño, no enseñoreándose de ellos, no con orgullo, no con presunción, no con soberbia, sino como ejemplo. Hermanos, la mejor enseñanza se hace con la palabra y con la vida. Sin embargo, aunque no tengamos siempre la capacidad de estar cerca del ministro, es importante buscar, percibir el carácter de los ministros que escuchamos, porque su mensaje va a estar muy influenciado por su carácter y por sus emociones. El mensaje de cualquier hombre que tú oigas va a reflejar su vida, la manera en que él haga ver las cosas, y lo hace ver con soberbia, con orgullo, como que él es el único que sabe, como que necesitan de él. Obviamente esa persona no te va a ayudar a conocer más a Dios. Si tú quieres a alguien que guíe tu vida para conocer más a Dios, evalúa que sea alguien que reconozca, que sigue creciendo, que sigue aprendiendo, que sigue teniendo fallas, que presente humildad, que te diga que él no es superior, que él no es más, que él puede más que tú, sino que él pueda mostrar virtud, que está añadiendo conocimiento porque ya hay virtud en su vida. Abel Balistreri escribe: es necesario añadir primeramente virtud a nuestras vidas antes que conocimiento, porque de esa manera el conocimiento encuentra una plataforma firme y una dirección clara: el amor. ¿Por qué es necesario primero añadir virtud? Porque el conocimiento sin amor solo va a traer orgullo, solo va a traer división, solo va a traer pleitos, solo va a traer discusiones. Pero cuando hay amor, el conocimiento va a traer edificación. Sigue diciendo: la virtud nos permite edificar vínculos espirituales de servicio y amor hacia otros, mientras que le hace saber a nuestro corazón que lo importante del crecimiento espiritual no es lo que sabemos, sino lo que manifestamos. Déjeme decirlo en otras palabras: lo importante de conocer a Dios no es impresionar a los demás con cuánta Biblia tú sabes, sino edificar a los demás, mostrarle a los demás que tanto vive Cristo en ti, manifestar a Cristo amándoles, ayudándoles, soportándoles, cuidándoles, edificándoles, mostrándoles a Cristo en tu vida. Por eso es sumamente importante añadir primero virtud, y este es un requisito para que podamos conocer más a Dios. El cuarto requisito para conocer a Dios: diligencia. Veamos qué dice Proverbios 2, del 1 al 5. Hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñases como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Verso 5 hay un: entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás el conocimiento de Dios. En la condición, ¿se recuerdan de lógica? Sí, esto, entonces esto, entonces hay una condicionante, el verso del 1 al 4, y hay un resultado, hay una consecuencia. La consecuencia en el verso 5 es que vamos a entender el temor del Señor y vamos a descubrir el conocimiento de Dios. De eso es lo que estamos hablando. Queremos conocer a Dios. ¿Cómo poder descubrir el conocimiento de Dios? Entonces, los requisitos están en el verso 1 al 4. Y en el verso 1 al 4, lo primero que dice es: si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos. Hermanos, lo que está diciendo aquí es que el conocimiento debe ser no solo escuchado, sino debe ser recibido, debe ser atesorado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando oímos algo de la palabra, que cuando oímos alguna explicación de la Escritura, no solamente es para decir, sí, no, es para poner a toda la atención posible y apresurarlo, atesorarlo, es para
recibirlo y valorarlo interna y personalmente. Eso es lo que dice, si recibes mis palabras, no solo si escuchas mis palabras, sino si recibes mis palabras y atesoras mis mandamientos, si oyes con suma atención, con valor, como algo que es importante para ti. Luego dice, si dieres oído a la sabiduría, inclina tu corazón al entendimiento. Lo que está diciendo es, escucha atentamente, con una inclinación del corazón y de la mente, como cuando el amado quiere oír la voz de la amada o la amada quiere oír las palabras del amado. Debe haber una atención especial, una escucha atenta, inclinándose a querer saber. Luego dice, porque si clamas a la inteligencia, verso 3, el término hebreo clamar aquí tiene la noción de gritar llamando a alguien. Dios, sabiduría, Cristo, ven, clamares a la inteligencia y alzares tu voz. La idea es que la sabiduría, el entendimiento no va a venir a un alumno pasivo. La sabiduría, el conocimiento de Dios se va a dar a alguien que activamente lo está buscando, lo está llamando, lo está anhelando. Dice, si la buscas, verso 4, si la buscas como a plata y la procuras como a tesoros. Ninguno de nosotros hemos, tal vez algunos o muy pocos, pero para buscar la plata, para buscar el oro, Usted no está buscando así, caminando y piensa de que ahí va a estar en la primera roca encima una gran roca de oro. No, la gente va y busca y escarba buscando realmente, ¿será que esto es oro? ¿Será que...? Y no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Como dice el dicho, pero el punto es de que hay un esfuerzo en el que quiere conocer a Dios. Para que encuentre el conocimiento de Dios debe haber un esfuerzo similar al esfuerzo que se hace cuando se buscan metales preciosos, cuando se busca la plata, cuando se busca el oro. No están siempre en la superficie de la tierra. Es lo mismo con Dios. Dios no siempre nos habla en el primer texto que encontremos o en el primer pasaje, o no siempre la respuesta a nuestra pregunta está en el primer texto del tema que venga a nuestra mente, sino a veces hay que buscar qué otro texto, qué más dice la Biblia. Por ejemplo, si estamos investigando sobre el temor, aquí dice que el espíritu, ya no hemos recibido espíritu de temor, sino de adopción, pero ¿qué más dice? ¿Dónde más se menciona el temor? ¿Cómo venía el temor? ¿Y cómo se manifestaba? ¿Y hacia dónde iba? ¿Y por qué estaba? Entonces empezamos a entender que no es solo la superficial, sino que hay más acerca del amor de Dios. No es nada más que Dios me ama a mí, es que Dios ama a su Hijo y que por haber puesto mi fe en Él, fui unido a Él y entonces ahora comparto el amor que el Padre tiene por su Hijo. Y entonces, pero empezamos a ver que las verdades de, ¿por qué Dios me perdonó? Porque Cristo murió por mí, pero no solo eso, porque su muerte contó como mi muerte. Empezamos a entender un poco más, sí, va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Empezamos a entender un poco más los juicios de Dios, destruyen, pero también salvan. Empezamos a entender un poco más cómo Dios trabaja, cómo Dios actúa, cómo su misericordia, su paciencia, su benignidad guían al arrepentimiento, cómo Él siempre habla, pero muchas veces no le escuchamos. Y entonces hay un esfuerzo que se está poniendo como requisito aquí, digamos, yo lo encerré en una palabra, diligencia, por el siguiente texto que vamos a leer, pero lo que este pasaje de Proverbios nos está diciendo es que solo con un esfuerzo enfocado y determinado tendremos la habilidad necesaria para adquirir el verdadero conocimiento de Dios. Hermanos, conocer a Dios es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Porque conocer a Dios va a significar que nuestra vida tenga sentido, propósito, que todo lo que vivamos y pasemos desde Dios nos lo explique. Esto es para crecer en fe, esto es para crecer en paciencia, aquí tienes que perdonar, aquí tienes que gozarte, aquí tienes que amar. Entonces, cuando entendamos mejor el mundo y las circunstancias que nos rodean desde el hecho que estamos conociendo más a Dios y teniendo una relación con Él, ya no va a haber temor.
ya no va a haber angustia, ya no va a haber llanto, ya no va a haber lamento, ya no va a haber depresión, ya no va a haber tristeza, porque todo va a tener sentido y vamos a entender con una mayor capacidad que todo Dios lo está organizando para nuestro bien, que todo el Señor lo está permitiendo para una mayor experiencia de lo eterno, que todo nos está llevando a estar más cerca de Él, que todo nos está llevando a tener un mejor entendimiento de diferenciar lo temporal de lo eterno, lo pasajero de lo trascendente, lo falso de lo verdadero. Vamos a conocer a Dios, es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Es la clave para una vida plena, feliz, llena de paz, llena de gozo, sin temores, sin preocupaciones, sin angustia, sin pleitos, sin enojos, sin odio, sin resentimiento, sin baja autoestima. No, nada de eso cabe en una persona que conoce a Dios. Pero hay requisitos para conocer a Dios: el amor, la fe, el trabajar en las virtudes y la diligencia. Vayamos a 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura presentarte con diligencia a Dios aprobado. Que cuando te presentes ante Dios puedas con la frente en alto saber que manejaste con precisión la palabra de verdad. La palabra en griego que se traduce manejar con precisión es la palabra ortotomeo, que literalmente significa cortar recto. Y de alguna manera es como un constructor debe hacer su trabajo siguiendo una línea recta mientras coloca sus ladrillos, o como un agricultor sigue una línea recta al arar los surcos en el campo. Para eso se usaba esa palabra en el tiempo de Pablo. Y lo que está diciendo aquí, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es que su interpretación y su enseñanza de la palabra de Dios debe estar alineada con la verdad total de la palabra. No puede contradecir una interpretación, una teoría, una doctrina al resto de la palabra. No debe de estar alineada. Un ladrillo tiene que estar encima del otro. No puede estar corrido y después que no deje entrar al otro. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Una línea debe de estar al otro para que luego en el siguiente surco vayan los demás árboles y se vaya construyendo, se vaya ampliando el cultivo, se vaya ampliando la construcción. ¿Por qué? Porque está alineada, porque está recta, porque se está haciendo con precisión, porque se está respetando el orden, las reglas de la construcción. Y es lo mismo aquí, hay reglas de interpretación bíblica y las reglas es poner atención. Como lo estábamos diciendo, poner atención como se busca el oro, como se busca la plata. ¿Qué quiere decir eso? Poner atención a qué significaba esto para la audiencia original, qué género literario estoy leyendo. Es poesía, voy a encontrarme con muchas figuras literarias. Es narrativa, me voy a encontrar con un drama, con un desenlace, con un conflicto y un desenlace, y posiblemente va a haber una enseñanza de cómo Dios intervinió o cómo se manifestó algo del ser humano en el desenlace. Me voy a encontrar con una carta, va a haber una introducción, va a haber un punto central y va a haber también una resolución, va a haber una explicación, van a haber órdenes, va a haber indicativos, van a haber órdenes. Me voy a encontrar con literatura profética, van a haber imágenes que no necesariamente, que van a estar hablados en un sentido figurativo o metafórico. Yo tengo que saber, me voy a encontrar con parábolas, no las tengo que asumir como algo que tengo que buscarle significado a todos los puntos de la parábola. No, hay una enseñanza específica. Entonces eso es manejar con precisión, tener cuidado de las reglas de hermenéutica bíblica, de las reglas de interpretación, de qué es lo que el texto dice, a quiénes lo dice, quién fue el escritor, quién fue la audiencia, en qué época se escribió, cuáles eran las costumbres, cuál era la cultura, cuál era el contexto. Eso significa, esa es la diligencia a través de la cual podemos conocer a Dios. Y si hay cosas que no sabemos, preguntar a alguien, digamos,
algunos de ustedes en algún momento me envían, estaba leyendo este pasaje, tengo este texto. Eso es totalmente válido, es una bendición porque deja ver que están estudiando la escritura, que están leyendo y que quieren entender, y está bien. Obviamente yo he tenido el tiempo para estudiar mucho más que ustedes y obviamente para eso estamos, para ayudarles. Pero eso es algo que debemos de tomarnos, así como yo lo que tengo que hacer es tal vez ir a mis comentarios o ir a mis notas de clase o ir a ustedes pues también si quieren conocer a Dios deben de tomar el tiempo para preguntarme a mí o ir a un comentario o ir a una Biblia de estudio, pero querer tener precisión al manejar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está dando a entender Pablo es que el que no maneje con precisión no va a ser aprobado para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. Vayamos a Proverbios 15:33. El temor del Señor es corrección y sabiduría. La humildad precede a la honra. Amén. Entonces, aquí vamos a ver que el quinto requisito es el temor de Jehová y el sexto requisito es la humildad. Lo que está diciendo es el temor del Señor es instrucción de sabiduría. Para saber más, para conocer más a Dios, necesitamos temor a Jehová. Y antes de esa gloria que es conocerle, porque gloria es su naturaleza, es conocerle, conocerlo a Él es conocer su gloria. Antes de conocer su gloria debemos ser humildes. Temor de Jehová es reconocer nuestra bajeza y nuestra finitud ante su grandeza. No es miedo, no es pánico, no es un concepto de un Dios castigador, es simple y sencillamente tener claro lo grande que Él es y lo pequeños que somos ante Él. Vayamos a Isaías 55 del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No tenemos el tiempo para leer todo Isaías 55, pero en Isaías 55 Dios ofrece a la nación pecaminosa y rebelde de Israel, les ofrece salvación y vida espiritual a través del ministerio del Mesías. Pero les hace ver sus pecados y les invita a arrepentirse, asegurando que el Señor tendrá compasión de ellos. Sin embargo, esa misericordia y esa gracia no es algo que la nación hubiera esperado, ni la obra y compasión del Mesías es algo que la razón humana hubiera conseguido por sí misma. Este pasaje no lo sabemos mucho de memoria, pero a veces no sabemos qué es lo que significa, y lo que significa en su contexto es: ustedes no entienden cómo yo los voy a perdonar, ustedes no entienden cómo yo voy a tener misericordia de ustedes, porque ustedes no entienden cómo un Dios justo puede ofrecer a un pueblo tan pecador no solamente la oportunidad de arrepentirse. En el verso 7 vemos abandonar su camino, volverse al Señor, sino también de enviarles un Mesías misericordioso y compasivo, que es lo que está diciendo en el capítulo entero. Y dos cláusulas en el capítulo comienzan con la palabra para, y explican el dilema. Primero, Jehová afirma que sus pensamientos y sus caminos no deben ser juzgados por los seres humanos que razonan y calculan. Su conocimiento y sus caminos son superiores y no pueden evaluarse desde el conocimiento limitado y la perspectiva estrecha de meros hombres. En segundo lugar, su perspectiva divina es mayor. Verso 9 dice: como los cielos más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Es lo que está diciendo, es mi perspectiva. Yo veo el cuadro completo, ustedes solo están viendo un pedacito. En pocas palabras, Dios sabe más y ve más lejos que nosotros. Su perspectiva es moralmente superior a la de los seres humanos caídos, y nosotros no debemos cuestionar la sabiduría, la misericordia y la gracia de Dios, sino abrazar al Mesías con arrepentimiento y fe. Esa era la invitación que el Señor le estaba haciendo al pueblo de Israel en Isaías 55 y que luego nos la va a hacer a nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Qué es temor de Dios? Es decir, Dios entiende más que yo. Si Dios dice que tengo que perdonar, Él sabe por qué me lo está diciendo. Aunque yo no comprenda totalmente todas las razones,
Temor de Dios es reconocer que Dios está viendo el cuadro completo y nosotros solo estamos viendo algo, entonces está amarrado a la fe. El temor de Dios tiene mucho que ver con la fe en la explicación de los contextos bíblicos. Y ese es el quinto requisito, pero el sexto requisito que vemos también en Proverbios 15:33 es la humildad. Y básicamente lo que está diciendo aquí es que antes de que la gloria de Dios sea comprendida, debe haber humildad en aquel a quien Dios se le está revelando. Y muchos otros pasajes vemos en la Escritura que dice que Dios se acerca y da gracia a los humildes, se da a conocer a los humildes, pero de los soberbios Él se queda lejos. Entonces, hermanos, necesitamos amor para conocer a Dios, necesitamos fe para conocer a Dios, necesitamos diligencia para conocer a Dios, necesitamos virtud para conocer a Dios, necesitamos temor de Jehová para conocer a Dios y necesitamos humildad. Y el último requisito, el séptimo requisito es santidad. También necesitamos santidad. Vayamos a Hebreos 12:14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos está repitiendo algo que Cristo había dicho, que vamos a ir a Mateo 5:8 para verlo, pero Él está diciendo, busquen la paz con todos y la santidad. ¿Por qué? Porque la santidad es un requisito para ver al Señor. Y lo interesante aquí es que la palabra verá es una palabra griega que es optanomai, que significa que Dios se revele, que Dios se aparezca. Significa ver en el sentido de tener una conversación, en el sentido de ver claramente. Nadie verá claramente. Dios está en todo lo que nos rodea. Aquí no estamos hablando, este pasaje en el contexto, el autor a los Hebreos, en ningún momento de su carta él menciona ni arrebatamiento, ni segunda venida, ni nada. Él está hablando a un pueblo que está atravesando luchas, que está dudando en su fe y que se han detenido, que se han frenado en su conocimiento de Dios. Pero el punto es de que lo que él está diciendo es Dios quiere darse a conocer más a ustedes. Pero si ustedes están en pleitos y si ustedes no están procurando la santidad, no van a poder darse cuenta de su revelación, no van a poder verlo, no van a poder disfrutar, conocerlo. Y hermanos, es sumamente importante, y aquí la paz con todos de alguna manera se amarra al tema del amor y al tema de la virtud. Y vemos cómo al final es tan importante el carácter, el trabajar en nuestro carácter para poder conocer a Dios. ¿Y qué es santidad? Santidad no es impecabilidad. Hay muchas personas que tienen confundido el concepto de santidad y dicen, no hay nadie es santo. La Biblia dice que los creyentes somos santos, pero somos santos legalmente porque fuimos santificados por la obra de Cristo, pero también buscamos y procuramos la santidad cuando buscamos estar a cuentas con Dios. Santidad no la tiene alguien que nunca peca, santidad la tiene alguien que está constantemente atento a sus fallas para llevarlas delante de Dios en confesión, en oración y en rendición. Santidad es el que está constantemente poniéndose a cuentas con Dios, porque Él hace la invitación, venid a mí y estemos a cuenta, y si vuestros pecados fueren rojos como la grana, serán como blanca lana. Santidad es parecernos más a Cristo, y somos más santos, no cuando nos vemos más espirituales ante los paradigmas de falsa santidad de las religiones, sino cuando amamos más a Dios y cuando amamos más a nuestros hermanos, porque cuando amemos más a Dios, lo vamos a ofender menos, y cuando amemos más a los hermanos, amaremos más a Dios y vamos a ofender menos a los hermanos y vamos a ofender menos a Dios, porque el amor no hace mal al prójimo, porque el amor nos hace crecer en santidad. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ejercítate
para la piedad, ejercítate en santidad, ejercítate en amor. ¿Cómo? Siguiendo la justicia, la verdad, el amor, la paz. Justicia es apartarnos del pecado, verdad es conocer la Escritura, amor es comprensión, la voluntad de comprender, la voluntad de ayudar, la voluntad de proteger, el inspirar a otros, y la paz, reconciliación, no pleitos, no divisiones, no diferencias. Vayamos a Mateo 5:8. Bienaventurados los limpios de corazón, pues ellos verán a Dios. Entonces, básicamente, lo que está haciendo el autor de los Hebreos es repitiendo este verso. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán, y este verán es el mismo verán de Hebreos, optanomai, no está hablando de ver a Dios en su segunda venida. Claramente Apocalipsis nos dice que todo ojo le verá, y Mateo también nos dice que todo ojo le verá. No, es verlo aquí, es verlo en sus manifestaciones, es verlo detrás de un niño, es verlo detrás de la naturaleza, es verlo detrás de las diferentes experiencias que tenemos. Y el pasaje que nos aclara qué es verlo es Hechos 26:16. Vayamos a Hechos 26:16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. La palabra aquí, apareceré a ti, al final del versículo, es la misma palabra que se traduce: los limpios de corazón verán a Dios, y buscar la paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ver a Dios es ver sus apariciones. Y Pablo, aunque ya lo había visto resucitado en Damasco, no lo volvió a ver físicamente, pero se le volvió a aparecer. ¿Cómo? De muchas maneras, en visiones, en el barco, a través de ángeles, en mis sueños, cuando él vio al varón macedonio, estaba viendo a Cristo, cuando él, en las iglesias, en las personas que lo ayudaron, en sus colaboradores. O sea, él decía: nadie conozco según la carne. Él miraba a Cristo en sí mismo también, cuando él decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Ver a Dios es cuando empezamos a tener una mayor conciencia de Dios en nosotros, en la manifestación de su amor a través de nosotros, y decimos: ese no fui yo, ese fue Cristo en mí. Pero cuando empezamos a oír y decir: esta persona Dios la está usando para hablarme a través de ella, este predicador Dios lo está usando para, yo puedo oír a Dios detrás de la voz del predicador. Cuando un hijo llega y lo abraza y sabemos que es Dios mostrándonos su amor a través de un niño, a través de un padre, a través de un amigo, es cuando se desarrolla. Pero para eso se necesita santidad, para eso se necesita una búsqueda de una pureza, una búsqueda. ¿Por qué? Porque algo que hace el pecado es contaminar nuestra relación con Dios. Estaba oyendo a un pastor predicar, y él estaba contando en su testimonio, él es de España, que él batalló mucho con la pornografía y que no encontraba cómo ser libre de esta adicción que había llegado a ser para él. Lo que Dios usó fue este pasaje de Mateo 5:8, cuando él entendió que la suciedad de su corazón y de su mente le iba a impedir ver la revelación de Dios, recibir la revelación de Dios. Él dijo: wow, esto me está robando mucho, me está robando conocer a Dios. Y fue eso, el entendimiento de esa verdad, lo que Dios usó para que él pudiera recibir la gracia de parte del Espíritu para vencer esa adicción. Hermanos, es importante cuidar lo que vemos, lo que oímos, porque lo que vemos y lo que oímos puede afectar la calidad de la limpieza o suciedad de nuestro corazón, y eso afecta nuestra relación con Dios. Solo los de limpio corazón verán a Dios. Y debemos de cuidar la limpieza de nuestro corazón para no perdernos la oportunidad de reconocerlo cuando Él se nos aparezca de diferentes maneras. Hermanos, Dios anhela darse a conocer.
Dios anhela darse a conocer y Él en su palabra nos ha dejado oraciones donde Él ha levantado a sus siervos para orar para que le conozcamos más. Donde Él ha dicho, y sabréis que yo soy. Donde Él ha dicho, yo te mostraré mi gloria. Donde Él ha dicho, mis pensamientos son mejores. Dios anhela que le disfrutemos y que vivamos una vida en victoria, en gloria eterna, de gozo, de paz. Pero tenemos que poner atención a las cosas que nos pueden estar impidiendo conocer a Dios. Debemos, en primer lugar, evaluar si hemos nacido de nuevo y hay en nosotros amor a Dios y hay en nosotros fe en Dios. Segundo, tenemos que evaluar qué tanto hemos trabajado en nuestras virtudes, en que esa fe se acompañe de obras. Tercero, tenemos que tener diligencia en leer la palabra, en orar, en conectarnos a estudios como estos. Quinto, tenemos que tener temor a Jehová, tenemos que siempre recordarnos que Dios es mayor y tenemos que ser humildes y humillarnos constantemente ante Él. Y séptimo, procuremos la santidad buscando estar a cuentas, buscando estar atentos a nuestros pecados para correr al abogado que es fiel y justo para limpiarnos de nuestros pecados y perdonarnos de toda maldad. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por el maravilloso privilegio que nos has dado de conocerte. Gracias, Señor, porque nos ayudas a entender que el fin último y principal de nuestra vida es conocerte. Porque en la medida que te conozcamos, experimentaremos la vida eterna, la cual significa, Señor, que podremos disfrutar de una paz, de un gozo gobernante por encima de las circunstancias, porque conocerte a ti nos ayudará a conocernos a nosotros mismos y a entender por qué actuamos como actuamos, porque conocerte a ti nos ayudará a conocer a los demás que aunque fueron hechos a imagen y a semejanza, fueron dañados por el pecado y afectados como también nosotros, porque conocerte a ti nos ayudará a conocer el mundo que creaste para que nosotros habitemos en él, Señor. Conocerte a ti nos hará vivir con un mayor propósito, con un mayor sentido de vida, con un mayor disfrute y deleite de tus bendiciones, de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia. Señor, oramos para que nos ayudes a seguir creciendo en amor, a seguir creciendo en fe, a seguir creciendo en virtud, a seguir creciendo en diligencia, a seguir creciendo en temor a Jehová, a seguir creciendo en humildad y a seguir persiguiendo la santidad y la paz, porque anhelamos conocerte más.